Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar del cisma de Oriente. Primero vamos a marcar cómo se establece la religión católica, el cristianismo como la base de del pensamiento de la Edad Media. Para esto nos tenemos que dirigir al Imperio Romano con Constantino I, o mejor llamado como Constantino el Grande, donde hace legal la religión cristiana y ya no es seguida por el Imperio Romano. Recordemos que posteriormente a que Jesús pasa todo de Jesús y todo se desenvuelve toda la historia de la iglesia primitiva, es perseguida por grandes olas por los emperadores, pero Constantino I, y la tradición dice que por la influencia de su madre, Mónica, ve una cruz por una visión en el cielo y hace que la religión católica, la religión cristiana se vuelva legal. Es un error pensar que el cristianismo se vuelve la religión oficial con, con el emperador Constantino I. Constantino I, entre muchas de sus virtudes, tiene pasar la capital del imperio a Constantinopla, a Bizancio, pero no convierte la religión cristiana en oficial. Esto pasa hasta el año 380 después de Cristo, donde el emperador Teodosio instaura la religión cristiana como la religión oficial del imperio. Y esto quiere decir que va a quitar toda la tradición politeísta que tiene el Imperio Romano y la va a transformar por una religión monoteísta. Y esto va a ser muy importante porque el imperio va a tomar características y va a adoptar una organización eclesiástica. Entonces, desde este momento, la iglesia y el Estado no se va a separar hasta posteriormente los estados modernos y últimamente hasta la Revolución Francesa. Entonces vamos a pasar mucho tiempo con la iglesia y el Estado totalmente unida. Durante la Alta Edad Media, el periodo en que la iglesia se establece como la base de la ideología, de la política y de todo el pensamiento medieval. Este momento es fundamental tanto para Occidente como para Oriente, ya que posteriormente a la separación de estos dos vamos a ver que el imperio bizantino sigue en el Oriente y adoptan el idioma griego como su idioma oficial. Y esto es de mucha importancia porque vamos a ver que la iglesia de Oriente va a adoptar el idioma griego como el idioma oficial de la religión y la de Occidente a adoptar el idioma latín. El imperio de bizantino o el imperio de Oriente fue uno de los imperios más grandes de la época y era una monarquía teocrática. Cuando hablamos de teo, hablamos del prefijo teo, hablamos de Dios, y crático de poder. Entonces es un poder que viene de Dios. El emperador adopta un título de Basileus, un título del que toma el poder por parte de Dios. Esto es muy importante porque en la iglesia de Oriente, que pues este momento no se separa, se separan hasta el siglo XI, el emperador va a tener una función fundamental durante la puesta a cabo del credo, durante los ritos religiosos, al contrario como lo va a tener en Occidente, que el Papa como máxima autoridad de la Iglesia de Occidente va a adoptar características de un rey, de un emperador, pero los emperadores y reyes no van a adoptar características del Papa. El único que puede ejercer el rito religioso son el Papa, los obispos y todo el clero de la Iglesia Católica. Vamos a ver que hay varias causas por las cuales se separan la Iglesia de Oriente y la Iglesia de Occidente, en lo que vamos a conocer hoy como el Gran Cisma de Oriente, como uno de los primeros cismas de la Iglesia Católica, aunque no podemos decir que considerarlo como el primero, pero sí es el más grande y posteriormente le va a seguir el Cisma de Occidente,
pero ahorita nos vamos a enfocar en este cisma. Es un conflicto religioso que su punto de máximo conflicto es en 1054, cuando los líderes de la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa se excomulgan mutuamente. Tanto el Papa en Roma como el encargado de la Iglesia de Oriente en Bizancio, en Constantinopla, se excomulgan uno a otro. Esto va a marcar la separación completa de la iglesia. Ahora es importante conocer por qué se separan. La primera causa es por una controversia en el credo. El cisma de Oriente, ya que la iglesia europea o en Roma no aceptaba la añadidura de Filoque, que era hijo. Entonces vamos a ver que la primera división, la primera causa por la cual se separa la Iglesia Católica es una cuestión de credo, es de considerar la divinidad del Espíritu Santo. En Occidente la consideran divino y en Oriente no, y darle una cualidad de Dios a Jesús. Entonces vamos a ver que ese es uno de los primeros motivos por la cual la Iglesia se va a separar sus dogmas. El segundo es los procedentes del cisma, ya que la expulsión de Constantinopla del patriarca San Ignacio y lo reemplazaron por Focio, que era considerado como un hombre artero y sagaz. Entonces, cuando en Roma se empiezan a tomar decisiones en la iglesia de Occidente, vamos a ver que esta iglesia se empieza a fragmentar. Y la última y una de las causas más importantes es que el Papa, el obispo de Roma, quiere tener la autoridad total en toda la iglesia. Quiere tener la autoridad total tanto en la iglesia de Occidente como en Oriente. Y esto quiere decir que tiene el poder del poder ideológico de la iglesia, el poder político de la iglesia, el poder económico de la iglesia, y el imperio bizantino, la iglesia de Oriente, es muy importante porque es la ruta que une a toda Asia con Europa. Entonces, quien controlaba el poder dentro de este entorno, quien controlaba la ideología dentro de este territorio, era fundamental para el poderío y el estatus ideológico, religioso y económico de toda Europa y Oriente. Entonces a esto se le oponen los patriarcas de la iglesia oriental, y esto va a causar la pelea y que uno se llegue a excomulgar ante el otro, y vamos a ver que van a separar algunas creencias, pero van a mantener algunas otras. El cisma de Oriente tuvo una influencia en la variación de las prácticas litúrgicas y en las disputas de la jurisdicción episcopales y patriarcales. Entonces vamos a ver que en Roma el primer obispo que van a marcar es San Pedro, y en Oriente el primer obispo que van a resaltar es San Andrés. Entonces esto es una gran definición de la diferencia del dogma, porque ya van a haber patriarcas distintos, ya va a haber una tradición totalmente distinta. Entonces vamos a ver que estas contradicciones que se van a dar entre una iglesia y otra van a llevar que esto tenga muchos efectos dentro de la sociedad medieval, porque pasan de tener una religión totalmente unificada a tener dos religiones que son muy similares, pero que tienen al mismo tiempo muchas diferencias. En Occidente van a predominar mucho el uso de imágenes, de esculturas, de pinturas, y en Oriente no. En Oriente van a guardarse un poco más, incluso en su arquitectura van a ser totalmente distintos. Entonces y todo se va a agudizar con el saqueo de Constantinopla en la segunda cruzada en siglo XIII. Entonces esto es muy importante porque a partir de aquí vamos a ver a la religión católica partida en dos, con el gran control ideológico tanto en Oriente como en Occidente, y va a permitir que el control ideológico lo tengan dos instituciones que vienen del mismo lado, pero que sus características son totalmente distintas. El cisma de Oriente es vital para comprender la religión cristiana,
porque nos va a permitir comprender la percepción de la ideología del cristianismo desde dos puntos de vista totalmente distintos, pero que al mismo tiempo van a compartir muchas características similares. Hasta el momento, la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica siguen compartiendo muchos credos y se ha mejorado mucho la convivencia entre ellas, pero en la época es algo que la gente no podía comprender, porque la comprensión de cristiano es decir, como entenderse como europeo, era entenderse como parte de esta sociedad. Entonces, entender que había otra religión distinta a la mía, pero que al mismo tiempo compartíamos mucho, era algo difícil de comprender. Y aunque siempre estuvieron en conflicto, muchas veces se unieron también para luchar contra enemigos comunes, como lo eran los musulmanes o los hunos durante las invasiones que tuvieron a Europa Occidental y a Europa Oriental durante toda la Edad Media, durante la Alta y Baja Edad Media. En conclusión, la Iglesia de Occidente y la Iglesia de Oriente fueron fundamentales para la creencia ideológica, para el poder económico y para el poder político de los sectores de Europa y para desarrollar los sistemas feudales tanto oriental como occidental. Muy feliz noche y gracias por su atención.